Llevamos semanas, meses, años hablando de la situación de los niños en el contexto de violencia, en el contexto de impunidad, en el contexto de tantas deudas que tenemos con esas generaciones. ¿Los escuchamos? ¿Conversamos con ellos? ¿Los tomamos en cuenta para definir cómo nos vamos a educar? ¿Cómo vamos a aplicar, cómo vamos a diseñar las políticas públicas en el municipio, en la comunidad, en la ciudad, en el estado donde vivimos? Parece que no. Y ahí están las consecuencias. Niños que son víctimas de violencia, niños que son víctimas cooptados por grupos criminales, niños que terminan en el desamparo y que no han sido escuchados, que no han sido tomados en cuenta por las administraciones, por las organizaciones, por las instituciones del Estado mexicano. Les hemos presentado a lo largo de los meses en que llevamos al aire muchas historias al respecto. Juan Martín Pérez ha sido una de las voces que hemos incluido para entender estos fenómenos. Él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de Niñas y Niños. Querido, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Buen día. Nacho, gracias, Juan Martín. Gracias, querido. Pues mira, creo que gracias por el espacio. Tenemos que tener presente que la violencia es una epidemia, digamos. Ahora, además de las sanitarias... Que lleva décadas. Además... No hemos encontrado la vacuna. Pues mira, ni la cura. México iba avanzando hasta bajando sus tasas de homicidio, por poner un indicador, hasta 2005. Ajá. 2006, con la decisión... ¿Qué pasó? La decisión que toma Felipe Calderón de hacer su guerra contra el narco. Para legitimarse en la presidencia. Y también en una visión completamente conservadora de cómo se tenía que abordar el tema del consumo de sustancias. Y lleva entonces a que a partir de ahí los grupos criminales que existían, por supuesto, tengan la necesidad de crear ejércitos propios. Para defenderse del ejército. Bueno, para la confrontación y sobre todo el control territorial. Obviamente esto se ha traducido en reclutamiento de niños, niñas y sobre todo personas jóvenes. Muchos homicidios, ya perdimos la cuenta, más de 400,000 personas asesinadas en esta guerra, 73,000 personas desaparecidas, pero sobre todo es el mensaje de violencia que se está inoculando literalmente en toda nuestra sociedad. Entonces, si lo pudiéramos ilustrar, hay como tres apartados. Tenemos la guerra como negocio, como, digamos, sangre literalmente. Tenemos altos niveles de impunidad que ha llevado a que todos los crímenes que se cometen en el país, o una gran mayoría, tengan hechos de sangre vinculados con armas. Y tercero, niños, niñas y adolescentes van incorporando cotidianamente esta noción de violencia como código para resolver problemas. Y estos casos que estamos teniendo, dos muy recientes de adolescentes que cometen crímenes atroces con gente de su contexto familiar, son las alertas que hemos venido pues anunciando desde hace 10 años, Nacho, con un primer informe que hicimos sobre infancia y conflicto armado en México, que fue literalmente ignorado. Organismos internacionales le han recomendado al Estado mexicano en 2011, ¿Ignorado 2015, por quiénes, Juan Martín? Por el Estado mexicano y sus autoridades. Instituciones, todo. autoridades. Desde Calderón, después Peña Nieto y ahora esta administración de Andrés Manuel. Nosotros como organizaciones, en este caso Redim y muchas otras, hemos no solamente documentado, sino elaborado propuestas muy concretas. El 6 de enero pasado, incluso acompañado con los Reyes Magos, estuvimos en Palacio Nacional, fuimos a la Secretaría de Gobernación a entregar un estudio muy detallado con datos sobre las formas de violencia. Y es importante, Nacho, entender que hablamos de diversas formas de violencia. En casa, 6 de cada 10 niños y niñas reciben golpes todavía con fines disciplinarios. Para educarlos. Más vale una nalgada a tiempo, una quemadura de cigarro al tiempo, una cachetada, un encadenamiento, un palazo, un tablazo. Y con esta idea de que lo estoy educando, pero en realidad lo estás educando para la violencia, porque lo que le estás explicando... Desde la violencia, con la violencia. Es que te violento... Claro. Para que tú entiendas, y cuando tú quieras que alguien entienda, lo violentas. Y entonces ahí tenemos una primera base. Tenemos entonces que las escuelas ya también hace mucho tiempo están reportando incremento de conflictos al interior de los establecimientos, el llamado bullying o acoso escolar, que hace tiempo hay alertas. Tenemos por otra parte, en los territorios, en casi todo el territorio nacional, altos niveles de violencia letal, es decir, homicidios. 8 de cada 10 homicidios en nuestro país ocurren con armas de fuego. De ellos son niños y niñas. Solo por poner un dato, de este enero a septiembre de este año, han asesinado a 1,800 niños, niñas y adolescentes. Estamos teniendo 7 homicidios todos los días y esto se complementa con 7 desapariciones diarias. Antes de la pandemia,
8 de cada 10 familias ya no dejaban salir a sus niños a la calle. Qué horror lo que me estás contando. Es decir, en este momento, ser niño o niña y fundamentalmente adolescente te da 30% más probabilidad de ser víctima de homicidio, desaparición, reclutamiento. Y la pregunta, Nacho, es, ¿se puede pensar en un proyecto de vida, un proyecto de futuro en este momento para la niñez? Tú has venido promoviendo desde hace muchos años y además con todo tu equipo y con todos los especialistas de los cuales echas mano, activistas e incluso platicando con los propios niños y adolescentes, el Proyecto 26. Yo quiero preguntarte, ¿qué es el Proyecto 26 y sobre todo, por qué 26? ¿Cuáles son los otros 25? ¿Qué proyectos, compromisos, promesas? Sí, recordemos que Andrés Manuel López Obrador presentó al inicio de su gestión 25 proyectos prioritarios. Dos Bocas, el aeropuerto y otra lista de 25. Ninguno de ellos incluye a 31% de la población mexicana. ¿Por qué? ¿Qué no es prioritario esta población? Es que entre que no votan, entre que se sigue pensando que... Eso es verdad, Eso es verdad, claramente. Los niños no votan, los adolescentes no votan, ni van a los mítines. ¿Qué me importa? Y hay una visión vieja de pensar que los niños son propiedad y responsabilidad de las familias. Entonces, lo que les suceda... Esa visión vieja es, no me importa como gobierno, es responsabilidad de las familias. Y no, los niños y niñas son ciudadanos, son personas. Y por eso generaste el Proyecto 26. Y de ahí la importancia de decir, como no hay niños y niñas en los 25 proyectos, prioritarios, vamos a un proyecto prioritario 26. No elimines ninguno, agarramos otro más. Específicamente, Nacho, una estrategia nacional para prevenir, y pongo acento en prevenir, y atender la violencia armada contra niños, niñas y adolescentes. ¿Qué incluiría qué medidas? Por ejemplo, identificar y reconocer el reclutamiento forzado. Ahora mismo, todos los niños y niñas reclutados por grupos criminales, no hay manera de sancionar a estos grupos criminales. Y cuando son detenidos, son vistos como victimarios, como criminales. Segundo, necesitamos recuperar el territorio a través de la comunidad y que sean entornos seguros desde la escuela, los barrios, y eso se hace con las familias, con las alcaldías, las presidencias municipales. Muy importante reducir las tasas de impunidad. De cada 100 carpetas de investigación donde niños y niñas son víctimas, solo 3 tienen algún tipo de sentencia, es decir, 97% de impunidad en los delitos. Identificar también los patrones de desaparición. Tenemos una epidemia gravísima, Nacho, de desaparición, sobre todo de mujeres adolescentes. Seguimos todavía cuando la ley establece desde 2017 que la búsqueda es inmediata, pidiendo a que las familias esperen 48 o 72 horas. Esto es ilegal y tenemos que cambiarlo. Necesitamos también reconocer que estos grupos que ya tienen reclutados y capturados a personas adolescentes necesitan un escape, un programa de desvinculación que les permita no solamente salvar su vida, sino evitar que sigan cometiendo actos criminales en contra de su entorno y demás. Y con un último elemento, necesitamos datos. Sin datos es difícil saber cómo vamos avanzando o cómo la violencia contra ellos va reduciendo con acciones que ahora no tenemos como Estado. Ahora, si quienes nos están viendo quieren saber más de Proyecto 26, quieren apoyarte, quieren acompañarte, quieren estar contigo en esta exigencia de sumar este Proyecto 26 a los 25 prioritarios del gobierno federal, ¿qué debe hacer? Bueno, Nacho, gracias. Invitarles a que busquen con el hashtag Proyecto 26 en las redes sociales de la Red por los Derechos de la Infancia en México, @derechoinfancia, o en mi Twitter, @JuanMartinMX. Con ese hashtag, y pueden encontrar la petición que tenemos en la plataforma Change para invitar al Estado mexicano, en este caso Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, con quien ya hemos conversado nuevamente, para que se pueda desarrollar esa estrategia nacional. Y en esta Navidad, recordemos que toda violencia es prevenible y ustedes pueden firmar esta petición y sumarse a esta exigencia para que la violencia no sea lo que marque la vida de nuestros niños y niñas. Muy bien. Cuenta con nosotros y este espacio se queda abierto como Gracias, siempre. querido. Gracias por haber venido. Gracias.